Momento de conversar con la exdefensora del pueblo, expresidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino. Gracias, Beatriz, nuevamente por esperarnos. Queríamos y necesitábamos que el señor Paz de la Barra se rectifique y finalmente lo ha conseguido. ¿Qué tan importante es seguir lo que el gobierno dice en un momento en el que probablemente, queriendo ser presa de un innecesario protagonismo, pasan cosas como las que Paz de la Barra afortunadamente ya se ha retractado? A ver, es muy importante, ¿no? Desde la primera oportunidad que tuve de declarar en el entorno de lo que está sucediendo, señalé que lo más importante en una circunstancia como la que nos está ocurriendo es tener una línea de comando, ¿no es cierto? O sea, las sociedades se agrupan y establecen la línea de mando, que es desde donde vamos a organizarnos para defender a la sociedad, en este caso contra un atacante que es un virus, ¿no? Un virus letal, un virus peligroso, ¿no? y que nos ha llevado al estado de emergencia en el que estamos ahora. En cuanto al alcalde, los estaba escuchando y puedo quizá pensar, yo soy vecina de La Molina hace muchos años, y puedo quizá pensar que el hecho de ser un padre de un niño que se presume o en algún momento presumió que pudiese haber tenido, tiene que haber tenido un gran impacto también en su propio pensamiento, y entiendo que lo habrá hecho con la mejor intención, digamos, de colaborar, pero es cierto que no podemos perder de vista que tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados y muy respetuosos de lo que es la línea de mando que en este momento está llevando adelante el presidente de la República con su gabinete. Y eso es algo que se tenía que hacer, lo ha hecho, y es la obligación de todos nosotros respetar, obedecer y guardarnos cada uno en nuestra casa. Yo he hecho una excepción hoy día, hace 2 semanas en realidad que estoy guardada en mi casa, pero quería conversar con el país y con usted, porque me parece muy importante, ¿no?, que también tengamos un sentimiento de serenidad, ¿no? El Perú ha salido adelante de muchos ataques, de muchas plagas. Nuestra cultura ha sobrevivido a guerras, ha sobrevivido a hiperinflación, a invasiones, a Sendero Luminoso, a la corrupción de hace décadas y seguramente también a la de hace poco tiempo, y va a sobrevivir también a este coronavirus. Yo no tengo la menor duda que así va a ser, porque somos un pueblo de gran sabiduría, muy resiliente y que sabemos tomar decisiones sobre lo que es mejor para nosotros. En este momento, la dirección de esta línea de mando la tiene el presidente de la República y ha establecido una serie de normas, ¿no es cierto?, que son duras, que son difíciles de cumplir, pero creo que no tener estas normas ahora y esta disciplina ahora tendría ahí sí un resultado que no deseamos y quizá catastrófico, ¿no? Hemos coincidido en términos que yo tenía preparado en el cuestionario, y es verdad, yo veo cierto desconcierto en las calles, en los supermercados. Hoy me tocó hacer las compras para la semana. No estoy comprando más de lo que compro normalmente en la semana porque no hay desabastecimiento y no va a haber desabastecimiento. Y lo que dices de recordar nuestra historia reciente es muy importante. ¿Cuánto puede ayudar que los que tenemos más de 40 podamos cumplir o contribuir con la sociedad en una emergencia? ¿Cuánto de nuestra memoria que está, digamos, o que tenemos varias otras emergencias, la hiperinflación, el terrorismo, el cólera, crisis de las que creíamos que no íbamos a salir nunca? Así es. Y se lo digo yo, que era niño, y de niño tuve que, sobre la marcha, construir una barrera emocional e interna para no desmayar. ¿Cuánto de esa experiencia, yo de 43, usted un poco más, puede esta noche alimentar y darle al televidente un mensaje y decirle: salimos de esas crisis? No tengo la menor duda que vamos a salir de la crisis.
Yo he vivido los años, por ejemplo, de la violencia terrorista en el Perú. La inseguridad era diaria, hora por hora, y fueron, ¿cuántos? 15, 20 años en los que vivimos claro. así. Sí. Yo me estacionaba en un semáforo y no sabía si el auto estacionado al lado era un coche bomba y yo iba a volar en pedazos. Y recuerdo que el corazón me latía aceleradamente pensando, mirando para que la luz verde cambiara y cambiara muy pronto para poder salir de ahí, porque así vivíamos. Y ¿no es ahí, cierto? en esa Así época, vivíamos, ¿no? sí es que no había abastecimiento. Exactamente, ¿no? Estábamos en problemas con la hiperinflación, problemas con la moneda, problemas con la carestía, desaparecía la leche, desaparecía el arroz, desaparecía el azúcar. Bueno, por eso digo, somos un pueblo resiliente, ¿no es cierto? Yo siempre digo, el Perú ha pasado las 7 plagas y pasará 7 más, ¿no? Porque es un pueblo de una cultura profunda y de una enorme sabiduría. Y yo estoy segura que así como el mundo miró con admiración cómo fuimos disciplinados con el tema del cólera, también va a mirar con admiración la reacción y la disciplina que vamos a tener ahora. Yo entiendo todos los problemas y entiendo también los problemas de la ciudadanía, he sido defensor del pueblo, y entiendo los problemas de las autoridades, ¿no es cierto? Porque de un momento a otro, esta ciudad que es más grande que muchos países, ha tenido que detenerse, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que si no se hubiese tomado esa medida, las consecuencias, en mi opinión y en la opinión de los expertos que saben de estos temas, hubiese sido catastrófica. ¿El gobierno está manejando la emergencia con acierto? Yo creo que lo está manejando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. A mí me parece, por ejemplo, muy bien que se haya otorgado este tema del bono a las familias que van a recibir, porque son familias que, por ejemplo, probablemente salían a ganarse el alimento día a día, ¿no? Ya lo tiene profundamente, lo tiene muy exactamente delimitado la ministra del MIDES, la hemos escuchado, y entonces van a poder acercarse a poderles dar este bono que me parece muy oportuno y muy correcto que la ministra de Economía haya producido los fondos para ello. Ahora, lo que sí quisiera decir, ¿no?, es que esto, Jaime, es el resultado no de un virus que apareció hace pocos meses en la China, es el resultado también de décadas de abandono del sistema público de salud en el Perú. Y no es algo que lo hemos venido diciendo una y otra vez, y de alguna manera parecía que a nadie le importaba mucho, ¿no es cierto? Que los hospitales del Estado estuvieran en las peores condiciones, que los médicos fueran mal pagados, que no hubiesen medicinas, que la infraestructura estuviese pésima, ¿no? Y de pronto ha tenido que venir este ataque feroz a nuestra salud, a nuestra vida en realidad, para que nos demos cuenta que nuestro sistema de salud pública es débil, es precario. ¿Vamos a poder contenerlo? Yo creo que lo vamos a poder contener porque están actuando como un equipo, porque hoy día la ministra de Economía y la ministra de Salud están codo a codo, ¿no es cierto? Codo a codo, y la ministra de Economía le está dando los recursos a la salud pública que la salud pública necesita para contener esta epidemia. Y yo estoy segura que vamos a poder, si todos somos muy disciplinados con estos 15 días, vamos a poderlo contener en esos 15 días y no tener una pandemia generalizada, ¿no? Pregunté por el gobierno. Ahora, la gente. ¿La gente está manejando la emergencia con acierto? Bueno, yo creo que la gente está pasando, en primer lugar, de algo así como un desdén, o sea, decir, bueno, no es tan serio, ¿no? Y uno lo nota así, a de pronto darse cuenta que no, sí es serio, ¿no? Y luego una especie de rebeldía, decir, oye, ¿por qué a mí? Yo te quiero salir, yo tengo que trabajar. Y yo creo que este es el momento, Jaime, de los líderes. Este es el momento de los líderes, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. Este es el momento en el que, hoy día lo decía en un brillante artículo, en mi opinión, el doctor Rolando Luque, la Defensoría del Pueblo, que recomiendo su lectura, Solidaridad en tiempos de pandemia, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que son los líderes, los APUs, son los líderes de la sociedad en general, que pocas sociedades como la peruana están organizadas, digamos, en la sociedad civil, tan bien organizada como la peruana. Yo lo aprendí mucho cuando era defensora del pueblo. Y esos líderes son los que tienen que comunicar serenidad, los que tienen que comunicar tranquilidad y también
información veraz, porque ese es otro tema, ¿no? De que hay información que no es veraz, que confunde a las personas. El presidente ha sido muy claro y ha dicho que no será necesaria la prórroga del estado de emergencia si la cumplimos bien. Yo hice una lectura inversa de esa declaración y lo que nos está diciendo es, si la cosa sigue negligente, hemos visto chicos jugando al fútbol en una cancha en San Martín de Porres y cosas por el estilo. Hay algo en nuestra idiosincrasia que puede traernos problemas, es decir, hay algo en nuestra idiosincrasia que inevitablemente se va a tener que corregir, o es que eso nos puede al final ser un boomerang. Yo creo que es una consecuencia de la modernidad, ¿no? La modernidad, la democracia han traído consigo ciertos estilos de vida en los cuales la libertad es un valor casi absoluto, ¿no? Pero de pronto nos damos cuenta que esa libertad tiene límites, ¿no? Que tenemos que permanecer en nuestras casas, que tenemos que comprar únicamente lo que necesitamos, que tenemos que no subir los precios cuando no lo debemos subir. Entonces, de pronto no nos hemos dado cuenta, ¿no? por esta agresión de esta pandemia, que nuestra libertad en realidad tiene límites, y ese límite es precisamente cuando el primero de todos los derechos, que es el derecho humano número 1, que es el derecho a la vida, se encuentra amenazado. Yo lo que quisiera es que mi país, porque vamos a salir de esto, una vez que salgamos, podamos decir, fue el Perú antes del virus y el Perú después. Y que no volvamos a los errores del pasado, que no abandonemos a la salud pública, que esa liazón que hay hoy día entre el sector económico, tanto público como privado, y la necesidad de una salud pública eficiente para miles y millones de peruanos, sobre todo los más pobres, se mantenga. Que entendamos que el Perú es más serio, que la vida es más seria que divertirnos y entretenernos. Es muy importante divertirnos y entretenernos, ¿no es cierto? Pero es también importante saber preservar la vida de nosotros y cuidar la vida de los más débiles. Porque, a ver, quiero volver a esto que estábamos hablando hace un momento, de que aquí pasamos las 7 plagas de Egipto. Y es verdad, pero han pasado ya muchos años y la gente se olvida. Yo quería insistir en eso, sobre todo los que somos, digamos, de 40 para arriba, que hemos vivido épocas realmente dramáticas, realmente miserables, realmente deprimentes, porque, mire, ahorita se ha ido la luz en algunos sectores. Terrible. ¿Y qué pasó con nuestra memoria? Tenemos que recordar de nuevo que hay que lavarse la mano cuando vivimos el cólera. Es decir, ¿en qué momento nos olvidamos de lo que fuimos y cómo es que crecimos con carestía, con bombas al otro lado? Es decir, ¿por qué olvidamos tan rápido? Porque nos convertimos muy fáciles en libertinos en lugar de seres libres con responsabilidad. La libertad implica una responsabilidad, no se puede ejercer indiscriminadamente, ¿no es cierto? Y esa responsabilidad en un país como el Perú tiene que ver con la protección y el cuidado de los más vulnerables y los más débiles, de los más pobres. O sea, esa mirada solidaria, esa mirada quizá compasiva, si lo vamos a decir, tiene que estar presente en nuestra vida siempre, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, a los alcaldes. Yo creo que esta es la hora de los alcaldes. Yo lamento que, digamos, haya empezado con un tema como el distrito donde yo vivo, porque, mire, la autonomía es una facultad que le dio la Constitución a los alcaldes, no para ejercerla, no para convertirla en señores feudales. La autonomía se la dio la Constitución a los alcaldes para que mejor puedan ejercer sus funciones. No sé si me hago entender. Sí. No para que se conviertan en extraterritorialidad y señores feudales de un territorio, digamos, autónomo. No es así. Entonces, a mí me parece, ¿no es cierto?, que esta tampoco es en este momento la hora de los políticos, es la hora de los gobernantes, es la hora de los científicos, es a ellos a quienes tenemos que escuchar con mucha atención, es la hora también de las personas que pueden defendernos de los males, ¿no? Y yo, sinceramente, ¿no?, quiero decir que les ha tocado un rol muy difícil de cumplir al ministro de Defensa y al ministro del Interior, porque de alguna manera, ¿no?, ellos son los obligados a
digamos, hacer cumplir esa disciplina, ¿no? La disciplina que en realidad no debiéramos necesitar. O sea, si fuéramos en un mundo perfecto, ¿no? ¿Quién no va a entender que se puede morir uno y toda su familia si no se queda en su casa? En rigor, todo el mundo debiera quedarse en su casa, pero hemos visto que eso no ha sucedido ni siquiera en los países del primer mundo. Y no está sucediendo en algunos países de la América Latina. Desdén. Así es. En el primer mundo hubo mucho desdén. Así es. Y es quizá las decisiones que está tomando ahora el gobierno, todo el mundo en general después de la batalla, y dicen, no, pero debió ser antes, no, pero debió ser 3 días, una semana antes. Lo cierto es que tenemos que conducirnos ahora con respecto a decisiones que toma el gobierno. Es decir, puede uno decir, esto me parece que debió ser así, debió ser asá, pero no hay que discutir ahora. Pero este no es el momento ni de las críticas ni de las evaluaciones. Esas vendrán después. Después tendremos que hacer evaluaciones de por qué sucedió, cómo se manejó, si estuvo bien esto, por qué, para aprender de lo que hicimos bien y dejar de hacer lo que hicimos mal. ¿No es cierto? En este momento, si algo ha logrado esto, es hacernos entender que somos todos una sola familia. La familia peruana. No solamente cuando vamos a jugar el Mundial a Rusia. Estamos ahora con el corazón puesto en el Perú, para salvarnos nosotros, pero sobre todo para salvarlo a todo el país, porque bastará que una persona cualquiera se contagie para que lo contagie a uno. Es decir, la vida de uno depende de lo que uno haga, pero también depende de lo que el otro haga. De tal manera que esos jóvenes que estaban jugando fútbol tienen padres, tienen madres, ¿no? Este es el momento de las mujeres, de decirle a sus hijos, tranquilidad y responsabilidad, y de poner orden, de decir, se quedan en casa. Para eso soy la madre, para darles el consejo, porque los traje al mundo, para darles el consejo que se queden en casa, para que ustedes puedan llegar a la edad que yo tengo y a la edad de su abuela también, ¿no? O sea, yo creo que somos en este momento todos una gran familia y así nos debemos mirar. Y yo creo que cuando salgamos de esto, Jaime, lo vamos a mirar quizá con la misma tranquilidad que yo miro ahora. Yo jamás pensé que íbamos a salir de la violencia de Sendero Luminoso. Yo tampoco. En algún momento, sinceramente, pensé que ya no íbamos a salir adelante. Y algunos centros en el mundo hablaban de Perú, estado fallido, ¿no es cierto? No va a suceder. Tenemos la fortaleza, tenemos la disciplina y solamente tenemos que los alcaldes, el propio alcalde de La Molina, que estoy segura que es bien intencionado, y muchos más, acercarse a su comunidad y en este momento guiar a esos jóvenes, claro, guiar a los mercados. Yo ayer he visto escenas en la televisión de mercados abarrotados donde la gente no tenía ni 10 centímetros entre ellos, ¿no? Entonces, es momento de que esas fuerzas civiles, ¿no es cierto?, de la sociedad civil impongan ese orden también. Está siguiendo esta conversación el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, y nos dice que hay que dar a conocer a la población que más bien hay tanto alimento que se perderán toneladas de frutas y hortalizas porque no hay venta masiva, ni para servicios como restaurantes. Los precios deberían abaratarse, no encarecerse. Mire, él lo dice y él ha estado en el cargo que debiera saberlo. Yo esta mañana veía, por ejemplo, que habían ingresado creo que 9.000 toneladas, algo así, al mercado mayorista. Ay, estaba absolutamente abastecido, ¿no? Todas las industrias, la CONFIEP lo ha señalado, todas las industrias están trabajando y están produciendo. Entonces, no hay ninguna razón para suponer que algo va a suceder. Ahora, quizá la gente pensó, bueno, si voy a tener que quedarme en mi casa 10 días y no voy a poder salir, de repente cuando salga no voy a encontrar algo. Bueno, ya estamos en el segundo, en el tercer día mañana, y ya estamos dándonos cuenta que los mercados siguen abiertos, que los supermercados siguen abiertos, que uno va y de repente pues no encontrará, no sé, zanahoria, pero encuentra apio, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué entonces, no? Hice un pequeño, un estudio al paso, ¿no?, en el supermercado que tuve que comprar hoy, como ya lo dije. Primero han acortado el horario de atención, no porque tengan restricciones, sino porque los trabajadores viven lejos y tienen que llegar a las 9 de la mañana. Se abre el supermercado. No se abre 8:30, se abre a las 9. Bueno. Y la gente, ay, ¿y por qué se abre a las 9? Bueno. Porque la gente tiene que llegar, porque el transporte público está al 50%. Y cierran a las 7. Ay, ¿pero por qué cierran a las 7?
porque los trabajadores tienen que volver a sus casas y estar con sus familias. El desabastecimiento no existe, es una imaginación. Claro, y esas son flexibilidades que se están haciendo. El día de hoy, por ejemplo, ya se ha instalado en la Policía Nacional, ha instalado una serie de permisos para los trabajadores que tienen que ir a esas industrias. Y yo creo que poco a poco y rápidamente nos estamos ordenando, ¿no? Y seguramente habrá algún problema, uno que otro, y se irá solucionando. Ese, por ejemplo, puede ser perfectamente el rol de los alcaldes, ¿no? Ser un puente entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo para llevar algunas de las preocupaciones de sus ciudadanos, ¿no? De los adultos mayores, por ejemplo, que necesitan que pasen las personas que los atienden, los niños también, o las personas con discapacidad. Y de esa manera yo creo que si nos organizamos bien y respetamos esto, poco a poco efectivamente vamos a ver más y más personas respetando este estado de emergencia. Yo de veras deseo que lo que el presidente ha dicho esta mañana se cumpla. Yo deseo que podamos tener la capacidad de contener esta pandemia, porque yo entiendo que las autoridades de salud están respaldando estas medidas y quizás solicitándolas también, porque la infraestructura que permitiría atender a los pacientes de una cosa masiva no está preparada en el Perú como sí la puede estar preparada, por ejemplo, en un país del primer mundo, ¿no es cierto? Claro. Estoy hablando de los respiradores, estoy hablando de las camas en cuidados intensivos, estoy hablando de las kits para hacer las pruebas, en fin. Estoy hablando de la cantidad de infectólogos que podamos tener en el Perú y de médicos que podamos tener en el Perú. Y dicho sea de paso, quiero dar una palabra de respeto y de agradecimiento a todas las personas del sistema de salud que se la están jugando por nosotros hoy día mismo. Que probablemente estén durmiendo 4 o 5 horas cansados, pero ir y poniendo en riesgo sus propias vidas. Hemos visto que en algunos casos, incluso en la China, han fallecido médicos y en otros países también que han estado encargados. Creo que tenemos que ser muy agradecidos, ¿no? Y he visto que el gobierno les han dado un bono, pero eso es dinero. Creo que tenemos una deuda de honor con este sistema de salud, de médicos, enfermeras, que están dando la batalla para que este virus se proteja. Estos miedos de la sociedad son ancestrales, ¿no? O sea, las pestes han existido en la historia de la humanidad y han provocado, la gente creía que haciendo cercos de agua envenenada, como decía nuestro Nobel en un artículo este domingo, ¿no? Sí. Se iba a librar de esto. Y es, pues, como él mismo señala, un miedo a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que este es el momento de la reflexión, el momento de la unidad y el momento de ser además de ser muy solidarios, pues, de darle un plato de comida a quien no ha podido hacer sus compras, de darle, de repente, si uno puede, a una persona que salía a ganarse el día, de pronto una rebaja si quieren el alquiler y decirle, mira, este mes me vas a poder pagar un poquito menos. O sea, de conversar y de ser humanos, de ser compasivos y humanos, que eso sabemos ser los peruanos. A diferencia de las pestes, digamos, que tanto ha vivido la humanidad, esta es la primera pandemia, sin temor a equivocarme, en la que se maneja tanta información. Y además, como dice el doctor Huerta, es una pandemia, la primera, en tiempo real, que todos vamos, ¿no?, enterándonos minuto a minuto de lo que va pasando. Pero esto nos va a costar, no va a ser fácil, ¿no? Porque hemos hablado de los futbolistas, los peloteros, los especuladores, las noticias falsas, las empresas que siguen obligando a sus trabajadores a concurrir al centro de trabajo. Hemos visto cómo el alcalde de Chiclayo entró a los gritos a un call center. Los call centers no necesariamente todos tienen que atender. Lo que dice el decreto supremo es que son call centers que directa o indirectamente tienen que ver con la emergencia. Los servicios públicos. No atender cuestiones en la Argentina o a vender cosméticos. Sí. ¿Esto será fácil? Es decir, hay todavía focos que no parecen entender la emergencia. Sí, bueno, es así, pero
pero poco a poco, programas como este, yo veo que los periodistas también están dando una batalla, ¿no es cierto? Sí. Todos los medios están ahora dirigidos a explicar, a dar serenidad y eso además permite que las autoridades puedan corregir, ¿no es cierto? Las normas, ya digo, por ejemplo, hoy día, el día de hoy ya se tiene el permiso de la policía, con lo cual se puede circular las personas que tienen el derecho a circular de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Y insisto, creo que debemos dejar nuestras críticas y evaluaciones para el final. Para el futuro, ¿no es cierto?, cuando esto haya pasado. Seguramente todos siempre cuando es autoridad tiene que dar cuenta de sus actos. En este momento creo que tenemos que estar muy unidos y muy obedientes y respetuosos, porque de esa obediencia y respeto vendrá la responsabilidad con la que vamos a salvar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que queremos o nos rodean, ¿no? Beatriz Merino, expresidenta del Consejo de Ministros, con un mensaje que era necesario. Por eso queríamos invitarla y que esté con nosotros. Hemos hecho la entrevista, como siempre la hacemos aquí, en un espacio de 10 por 4 y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. O sea que no hay ningún... Y acá tenemos nuestro gel. Por favor. Por favor, a ver, aquí un poquito de gel para el final. Ahí está, ahí sale. Hoy nos vamos a salir. Ahí se cayó. Ahí está, listo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Lavándose las manos con jabón o lavándose las manos con el gel. Y hay que siempre ayudar con este mensaje también, y sobre todo respetando, ¿no? Respetando a quienes están dando esta batalla por nosotros. Así es. Con tranquilidad y con una absoluta certeza de que de esto vamos a salir adelante. Vamos a salir. Hemos salido de peores. Gracias, Beatriz. Gracias. De verdad. Bueno, respecto a los cortes de luz en determinados sectores, me reportan, por ejemplo, en Surco ya volvió. Luz del Sur ha dicho que se está reponiendo lo más pronto posible. Esa es la comunicación que prometimos poder complementar. Es una falla imprevista y todo está regresando a la normalidad y a la calma respecto al corte de luz. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el abogado constitucionalista Luciano López y entender algunos términos que todavía no se están entendiendo, pero se van a entender respecto a la emergencia nacional. Nada está dicho.